Llevaba varias semanas preparando un mensaje y lo tenía muy elaborado, pero hace 7, 10 días atrás es como que algo me decía, no, Juan, no, ese sábado es el día de San Valentín. Tienes que hablar del día de San Valentín que tú pasaste hace años atrás. Hace unos años atrás coincidió que el día de San Valentín era sábado, como hoy. Y yo estaba en Bilbao y había ido a Bilbao porque mi padre había muerto. Coincidió justamente en este día, era el día que se celebraba el funeral. Y recuerdo perfectamente aquel día, obviamente, y lo voy a recordar el resto de mi vida, porque la idea era que la familia fuera al tanatorio y después a la iglesia para celebrar el funeral por la tarde. Pero algo me dijo que yo me tenía que quedar en casa. Algo me impulsaba, tienes que quedarte en casa. Así que toda la familia fue al funeral y me quedé completamente solo en casa. Y era un día gris, recuerdo los detalles, día de febrero, frío, silencio en mi casa, no había nadie. Cogí mi Biblia, la puse encima de la mesa donde estaba. ¿Y sabéis qué ocurrió? Comencé a llorar desconsoladamente, como nunca en toda mi vida. Estuve durante 1 hora y media clamando y llorando a Dios porque yo sentía que me había quedado huérfano. En mi desesperación y clamándole a Dios, el Espíritu me llevó a un texto bíblico que se me ha quedado grabado para el resto de la vida, obviamente. Y en medio de mi desesperación descubrí un texto donde dice: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dice algunas, dice todas. Este texto me ha acompañado desde entonces, esto ya hace años atrás, siempre. Cada vez que yo he pasado por una situación difícil, el texto viene a mi mente. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Desde ese día, cuando yo tuve un encuentro con mi Dios Padre, yo empecé a entender al Padre. Yo no conocía al Padre hasta ese momento. Fue cuando yo me quedé huérfano que empecé a conocer al Padre. Y me ha seguido ayudando a entenderlo mejor. Y fue a partir de este punto crítico en mi vida cuando me quedé solo en casa. Escuchar bien esto, solo. Dios me envió esa inspiración no cuando estaba en una iglesia, cuando yo estaba solo. Y no cuando las cosas me iban bien, cuando me iban mal. Recuerdo perfectamente que cuando terminó, porque estuve 1 hora y media, un par de horas, clamando a Dios, llorando y repitiendo una vez y otra vez este texto bíblico y los que luego siguen, me vestí, fui andando hacia el funeral, era el día de San Valentín, las parejas bien vestidas, unos iban de fiesta, unos por aquí, y yo iba al funeral de mi padre. Contraste aquí en mi mente porque la gente jajaja, yo estaba en otra cosa. Y recuerdo perfectamente cuando llegué a la iglesia había cientos de personas, obviamente mucha gente que me conocía. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Y era como que, sinceramente, la gente venía a consolarme y su consuelo era como nada. Porque yo venía consolado por mi Padre Celestial. Fue una situación un tanto extraña porque es como que cuando uno recibe el consuelo del Padre, el consuelo de los seres humanos, lo siento, no vale nada. Y a pesar que decenas de personas se me acercaron para intentar consolarme, no vale. El mejor consuelo que tenemos en una situación así, y siempre, es el consuelo del Padre. No sé si lo sabíais, pero en la Biblia se dice que Dios ve nuestras lágrimas. ¿Sabéis eso? Dios las ve.
Eso lo dice en el libro de Isaías, capítulo 38. He visto tus lágrimas, dice en Isaías 38, 5. Y es más, hay un salmo donde se dice que nuestras lágrimas Dios las ha guardado en un frasco. Fijaros qué cosa más bonita. Dios guarda en un frasco nuestras lágrimas. Dios las ve y las cuenta. Obviamente sabemos que Jesús lloró, pero no por él mismo. Lloró por los demás. Lloró por Jerusalén, porque le entristeció la condición que tenía la ciudad, sabiendo que en el futuro iba a ser destruida. Y lloró por Lázaro, porque era su amigo. Y yo os pregunto, si Jesús vino a dejarnos ejemplo para seguir sus pisadas, ¿no será que nosotros también tenemos que llorar por los demás? ¿Os suena ese texto de Romanos 12:15 que dice, llorad con los que lloran? ¿De qué forma podemos consolar a los que lloran? Os pregunto yo ahora. ¿Con la consolación humana o con la consolación espiritual de Dios? Porque en el texto ese que yo descubrí el día del funeral de mi padre, 2 Corintios 1, si uno sigue leyendo, ese texto viene a decir después que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con la consolación que yo he recibido pueda yo consolar a otros que necesitan consolación de Dios. Fijaros qué cosa más interesante, ¿eh? Yo no puedo consolar humanamente a otro ser humano. Con la consolación que Dios me da a mí, que es espiritual, yo puedo llevar a otra persona a la consolación de Dios. Esa es la idea. Cuando tratemos de consolarle a alguien, no intentemos consolarle humanamente, porque no vamos a conseguir. Conseguiremos consolar a alguien de verdad cuando le llevemos la consolación de Dios, que por cierto dice 1 Tesalonicenses que es eterna, consolación eterna. Así que si estamos de acuerdo en que hay que llorar con los que lloran, ¿qué ocurre si no lloramos? ¿Sabéis lo que dice la Biblia? Los que no se lloran se pierden. Lo viene a decir, no con las mismas palabras, ¿eh? Fijaros, voy a leer rápido 3 textos de Joel. Gemid, ministros del altar. Luego dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro. Estoy leyendo Joel 2. Y luego dice en versículo 17, lloren los sacerdotes. Y la pregunta que yo os hago, ¿por qué se llama a los dirigentes a llorar? ¿Llorar por qué? ¿Por el pueblo por qué? ¿Por la ropa que lleva el pueblo? Llorar, dice luego en Ezequiel 7:16, dice, gemid todos, cada uno por su iniquidad. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿hemos llegado al punto de gemir por nuestra propia iniquidad? Porque la Biblia dice que tenemos que llegar a ese punto. Si gemimos por nuestra iniquidad, vamos a gemir por la iniquidad de los demás. Si no gemimos por nuestra iniquidad, no vamos a poder alcanzar a aquellos que estén en la iniquidad, sino es con lágrimas. Lo dice la Biblia, ¿eh? Me imagino que conoceréis el texto ese de Ezequiel 9:4. Dice, pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén, ponte en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. La señal, que es el sello, se coloca sobre aquellos que gimen por las abominaciones de los demás. Vamos a conmover los corazones de las personas, no tanto por argumentos. Vamos a conmover mucho más con las lágrimas, con la tristeza de ver que un alma se está desviando del camino. Eso es lo que va a mover los corazones de las personas. No son los argumentos ni las reprensiones lo que hace despertar la conciencia de un ser humano. Es la verdad con el amor a través del Espíritu. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no?
Vale, ¿cuál va a ser la última vez que vamos a llorar? ¿Cuándo creéis vosotros que va a ser la última vez que vamos a llorar? Como pueblo de Dios. Yo creo, por lo que dice la Biblia, pero yo creo que la última vez que vamos a llorar va a ser en el cielo. En el cielo vamos a llorar. Yo creo que sí, y lo voy a explicar. Claro, sí, y es muy interesante esto, ¿eh? Dice Dios, hablando del futuro, después de que la historia de este mundo termine, dice, Dios enjugará las lágrimas de ellos. ¿Sabéis en qué contexto lo dice esto? ¿Sabéis qué capítulo del Apocalipsis es? Cuando está hablando de los 144.000, termina el capítulo y para terminar dice, Dios enjugará las lágrimas de ellos. Futuro. No dice aquí. Dice después de todo lo que explica el capítulo 7, ¿por qué Dios va a enjugar las lágrimas de un grupo de personas en el cielo? Porque cuando Jesús venga a recogernos y seamos ascendidos, está claro que nosotros ya habremos pasado por un juicio. Pero en el mismo momento que nosotros estemos en la presencia de Dios, vamos a echar en falta gente que no están con nosotros. Y los libros serán abiertos para hacer un juicio de 1000 años para que nosotros veamos por qué un familiar, un amigo, un hermano de nuestra congregación no está allí. Y cuando veamos su historia, vamos a llorar. Vamos a llorar la falta de todas esas personas que no están allí con nosotros. Por eso dice el texto ese de Apocalipsis 7:17, Dios enjugará las lágrimas de ellos. Porque los que sean salvos podrán revisar los libros de aquellos que no estén y nos va a tocar llorar. Y yo a veces he dicho que yo estaré 1000 años llorando. Porque si 1000 años dura el juicio, tendremos 1000 años para mirar el registro de aquellas personas que no van a estar con nosotros. Y será muy triste. Y terminará en juicio. Y viviremos entonces sí, por la eternidad, llenos de paz, amor, gozo, sin memoria de lo que ocurrió en el pasado, pero 1000 años después de que Jesús viene a la tierra, donde podremos estar llorando por aquellas personas que no pudieron llegar hasta allí. Curiosamente, eso de que Dios enjugará las lágrimas, no lo dice una vez en Apocalipsis, lo dice dos, porque si vamos a buscar Apocalipsis 21:4, vuelve a repetir las mismas palabras. Entonces, para terminar, ¿cuándo creéis que es mejor llorar? ¿Por los que viven en pecado o por los que viven lejos de Dios? ¿Es mejor llorar en el cielo o es mejor llorar ahora? Obviamente es mejor llorar ahora, ¿verdad? Pues que Dios nos ayude a poder llorar por aquellos que no conocen todavía a Dios, que no conocen su consolación, para que la consolación que nosotros hemos recibido por parte del Padre, nosotros podamos compartirla con aquellos que aún no conocen el Padre, para que puedan conocerlo, para que puedan colocarse de parte del pueblo de Dios, para que un día no tengamos que llorar por ellos. Amén. Vale, termino con una oración tal cual estamos. Dios mío, gracias porque tú eres el Dios de toda consolación. Gracias porque tú nos has consolado, Señor, en las situaciones difíciles de nuestras vidas y porque también sabemos que nos vas a consolar cuando las cosas se compliquen de aquí hasta que termine la historia de este mundo. Queremos, Señor, que esa consolación en medio de la aflicción
sea lo que nos haga entrar en una relación más estrecha contigo, para que podamos conocerte mejor, para que a partir de nuestro sufrimiento nosotros podamos a su vez consolar a aquellos que estén sufriendo, para que te conozcan, para que sepan quién eres, para que sepan cuál es el plan que tú tienes, Señor, y conozcan que tú eres un Dios de amor, de gozo, de paz, de salvación, que puedan, Señor, entender que estamos en una guerra espiritual y que cada ser humano va a tener que colocarse de un lado, Señor. Queremos poder, con tu espíritu y con tu consolación, tocar los corazones de aquellas personas que aún no te conocen, aquellos que están extraviados, aquellos que viven en pecado, en rebelión, Señor. Ayúdanos a través de tu espíritu a poder manifestarles amor, Señor, también verdad, pero sobre todo la verdad con tu Espíritu Santo, que sea Él el que pueda mover sus corazones y que puedan un día, Señor, aceptarte, arrepentirse y convertirse, Señor. Este es nuestro deseo hoy y nuestro deseo también de que el hecho de haber venido hasta aquí haya servido para que cada uno de los que estamos aquí recibamos una bendición, retengamos este texto bíblico para el resto de nuestras vidas hasta que tú vuelvas. En el nombre de Jesús. Amén.